El tema del mensaje en esta mañana es la superioridad de Jesucristo. Colosenses capítulo 1, verso 15 al 19. Nos dice así la palabra del Señor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Mis hermanos, yo sé que ustedes lo saben, pero es bueno siempre acordárselo. El libro por excelencia que habla del Señor Jesucristo es la Biblia. Nosotros comenzamos desde el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento presenta la preparación para su venida, la venida de Jesucristo. Los evangelios lo presentan como Dios hecho carne, que vino al mundo para salvar a los pecadores. En Hechos, el mensaje salvador de Cristo comienza a expandirse por todo el mundo. Las epístolas explican la teología de la obra de Cristo y su personalización en su cuerpo, que es la iglesia. Y al final, Apocalipsis muestra a Cristo en el trono, reinando como Rey de Reyes y Señor de Señores. Cada pasaje de las Escrituras nosotros podemos afirmar que dan testimonio de Jesucristo de una manera u otra. Por ejemplo, Lucas capítulo 24, verso 27 nos confirma o nos ayuda a reafirmar esto que yo le acabo de decir. Lucas 24, 27 dice: comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, le explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Y también el mismo Jesús en Juan capítulo 5, verso 39 dijo, con respecto a las Escrituras, las Escrituras son las que dan testimonio de mí. Felipe, el evangelista, usó el libro de Isaías para hablarle de Cristo al etíope, cuando le predicó en Hechos 8, capítulo 8, verso 35. Pero de todas las enseñanzas acerca de Jesucristo, ninguna es tan reveladora como la que nosotros encontramos aquí en Colosenses capítulo 1, verso 15 al 19. Este tremendo y poderoso pasaje destruye por completo cualquier duda o confusión sobre la verdadera identidad de Jesús, y es crucial para entender correctamente la fe cristiana. Si nosotros no tenemos un concepto acabado de quién es Cristo y la función y lo que Él hizo y lo que Él es, pues entonces tendríamos un conocimiento tergiversado de esa gran revelación y por lo tanto no tendríamos una correcta forma de nosotros poder defender a Cristo delante de los herejes, pero tampoco podríamos tener una correcta forma de nosotros vivir consagrados, entregados a Él, incluso de esa manera. Amén. Bueno, como yo le estuve exponiendo en la introducción de este libro de Colosenses hace un tiempo atrás, que el mensaje está por ahí también grabado, había gran parte de la herejía que había o que amenazaba a la iglesia en Colosas se centraba en la persona de Cristo. Los herejes negaban su humanidad argumentando que Cristo era uno entre muchos de los espíritus que emanaban de Dios. Ellos enseñaban una forma de dualismo filosófico, suponiendo que el espíritu era bueno y que la materia era mala. Y de ahí que una emanación buena como Cristo nunca, según ellos, según los herejes, nunca podría haber
haber sido encarnada en la materia, ya que la materia se consideraba mala. La idea de que Dios pudiera hacerse hombre a estos movimientos que pululaban en la ciudad de Colosas y que también estaban infiltrándose en la iglesia, les parecía absurda. Y por esa razón también negaban su deidad, la deidad de Cristo. Según estos herejes del siglo I, Cristo tampoco era suficiente para alcanzar la salvación. Además del Evangelio de Cristo, según ellos, para alcanzar la salvación requería un conocimiento superior, requería un conocimiento místico, requería un conocimiento oculto para poder alcanzar la salvación. Y practicaban entonces lo que era la adoración de lo que ellos llamaban las emanaciones buenas, que en este caso hacía referencia a los ángeles, y observaban entonces también las leyes ceremoniales judías. Entonces todo eso era lo que la iglesia en Colosas se enfrentó en el primer siglo. También ellos negaban la deidad de Cristo. Entonces por esa razón, antes de entrar en cualquier otro tema, Pablo aquí en esta carta a esta iglesia, él defiende con fuerza lo que es la doctrina más importante del cristianismo, que es precisamente la deidad de Cristo. Nosotros como cristianos también somos llamados a seguir el ejemplo, el modelo que nos dejó el apóstol Pablo, para nosotros también en este siglo XXI confrontar ese tipo de herejías que todavía abundan en nuestros tiempos. No con el mismo nombre y ni siquiera con los mismos detalles, pero todavía atacan al cristianismo. Y lo más probable, cuando ahorita yo le mencione un nombre, y espero mencionárselo, si no, se lo podría mencionar en otra ocasión. Cuando le mencione un nombre, usted se va a dar cuenta de que probablemente usted tiene algún conocido, amigo, familiar incluso, que es parte de ese movimiento hereje. Pero muy bien, aquí en estos versos que nosotros hemos leído, nosotros podemos ver cómo Pablo desmenuza, si se puede decir, si pudiera caber ese término, la identidad de nuestro Señor en cuanto, en primer lugar, en su relación con Dios, en su relación con el universo, en su relación con el mundo invisible y también en su relación con la iglesia. Y de eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. Vamos al verso 15, por favor, y vamos a ver esa descripción que Pablo hace en cuanto a Jesucristo y su relación con Dios. Verso 15. Dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Como ya les he dicho, ¿verdad? Los herejes consideraban a Jesús como uno más dentro de la serie de descendiente de espíritus emanados de Dios. Pero Pablo desmiente esa afirmación con dos poderosas descripciones de la verdadera identidad de Jesús. En primer lugar, él dice, o él lo describe como la imagen del Dios invisible. La imagen de Dios invisible. Es bueno entender que a pesar de que Dios también creó al hombre a su imagen y semejanza, por eso también nosotros lo vemos en Génesis capítulo 1, ahí vemos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. El hombre no es la imagen total de Dios. Es bueno hacer esa diferencia. Esa personalidad que nosotros tenemos, esa racionalidad que nosotros tenemos, es una evidencia de que real y efectivamente Dios nos hizo a su imagen, a imagen de Dios. También poseemos inteligencia, también poseemos emociones y voluntad que nos permite pensar, sentir y decidir. Entonces esas son características de esa imagen que todavía permanece a pesar del pecado en el ser humano. Amén. Pero a pesar de ello, nosotros como seres humanos no somos imagen de Dios en lo moral, porque Él es santo y nosotros somos pecadores. Nosotros somos pecadores. Tampoco en nuestra esencia somos creados a su imagen. Nosotros no poseemos atributos exclusivos
que solamente Dios posee, como por ejemplo su omnipotencia. Dios todo lo puede, nosotros no. Su inmutabilidad, Dios no cambia, nosotros constantemente vivimos cambiando. Su omnipresencia, Él está en todo lugar, nosotros nada más estamos en un solo lugar a la vez. Entonces, por esa razón podemos afirmar que esos atributos no tenemos. Pero a pesar de ello, esa imagen que habita en nosotros, pues fue desfigurada a causa de el pecado del hombre, la caída del hombre, ese primer hombre llamado Adán. Antes de la caída, Adán y Eva eran inocentes, eran libres de pecado, eran inmortales, pero ellos perdieron estas cualidades en el momento de pecar. No obstante, mis hermanos, cuando una persona pone su fe en Cristo, cuando usted puso su fe en Cristo, usted recibió la promesa de que la imagen de Dios ha comenzado a ser restaurada paulatinamente hasta el día final en el cual esa imagen dañada por el pecado sea totalmente restaurada. Esa es la promesa que tenemos los cristianos. No todos lo tienen, ¿verdad? Solamente los cristianos. Y eso es lo que el Señor nos dice en Romanos 8:29. Romanos 8:29 nos dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, cuando nosotros hayamos alcanzado la vida eterna, Dios nos hará libre, ¿verdad?, de pecado, así como también Cristo fue libre de pecado en su ministerio terrenal aquí en la tierra. Amén. Esa es la promesa que tenemos. Entonces, en Jesucristo, a diferencia del ser humano, nosotros podemos ver la imagen exacta de Dios. Él no adoptó la imagen de Dios en el momento de la encarnación, sino que ha sido su imagen, la imagen de Dios desde la eternidad. Jesús es la imagen exacta de Dios, en todo es como Dios. Es por esa razón que Él afirmaba durante su ministerio terrenal, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y como también dijo el apóstol Juan en Juan 1:14, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Amén. Entonces, cuando Pablo utiliza este término aquí en el verso 15, que nosotros somos, que Jesucristo es la misma imagen del Dios invisible, Pablo está recalcando que Él es tanto la imagen como la manifestación de Dios, la revelación completa, definitiva, plena de Dios. Es Dios en carne humana. Eso fue lo que Jesús declaró durante su ministerio terrenal y es el testimonio unánime de las Escrituras. Pensar menos de Cristo es blasfemia y es una evidencia de una mente cegada por Dios. Pablo también describe a Cristo acá en este verso, como también le dice, Él es la imagen de Dios. ¿Qué más dice? Él es primogénito de toda la creación. Desde en aquella época hubo un movimiento llamado un movimiento hereje llamado los arrianos, fundado por un señor llamado Arrio, por eso viene ese término arrianos. Hasta nuestros tiempos, un movimiento llamado ahora Testigos de Jehová, siempre han habido esos movimientos en casi todas las épocas, en toda la época de la iglesia, que niegan luego de la venida de Cristo, claro está, que niegan la deidad del Señor. Y han buscado justificarse en esta frase. Y estos movimientos, los arrianos del siglo I y los testigos de Jehová de ahora, argumentan que Cristo es un ser creado y que por lo tanto no puede ser el Dios eterno. Y esa interpretación desvirtúa por completo el sentido con el cual se utiliza este término primogénito en el griego. Si bien ese término puede referirse al orden cronológico, a ser el primero porque fue creado, pudiera ser, pero su principal significado acá se relaciona con la posición o el rango. La posición o el rango que tiene Cristo Jesús. Entonces, tanto en el Antiguo Testamento como en la cultura griega, el primogénito era el hijo con derecho a la herencia. Eso era muy común.
No era siempre el que había nacido en primer lugar, porque nosotros tenemos el caso de Jacob y Esaú. Esaú nació primero, pero la herencia le fue dada a Jacob. Jacob fue el primer, en ese caso fue el primogénito que recibió la herencia, aunque no nació primero. Entonces, en ese contexto nosotros podemos ver que Jesús es aquel que tiene el derecho a la herencia de toda la creación. Como también nosotros vemos algunos pasajes bíblicos como Hebreo 1, 2, Apocalipsis 5, 1 al 7, Apocalipsis 5, 13. Pero también hay mucho más razones para refutar la idea de que primogénito señala a Jesús como un ser creado. Esa interpretación de decir que Jesús es un ser creado tomando este pasaje bíblico, pues refuta o contradice por completo la descripción de Jesús que nosotros vemos en Juan 1:18, donde dice que Jesús es el unigénito, el único. En otras palabras, hubo se le llama padres de la iglesia a estas personas que vinieron después de la muerte de los apóstoles. Hay un padre de la iglesia, no padre de la iglesia católica, para que no me confunda. Un padre de la iglesia es de los que sucedieron a los apóstoles luego de su muerte. Este padre de la iglesia, llamado Teodoreto, dice, haciendo referencia a este pasaje bíblico, si Cristo fue unigénito, ¿podría ser primogénito? Y luego, si fuera primogénito, ¿cómo podría ser unigénito? Entonces nosotros podemos entender en ese caso, en ese contexto, el hecho de que cuando habla de primogénito está haciendo referencia como el que tiene derecho a la herencia, lo que el Señor le ha dicho en la palabra, en un pasaje bíblico donde nosotros podemos decir que el Señor está gobernando allí y estará gobernando hasta que llegue el momento en que toda lengua, toda rodilla se doble y confiesa a Jesucristo como Señor. Entonces allí se le entregará, ¿verdad?, el reinado de toda la creación. Eso es el orden de lo que es la divinidad, esas tres divinas personas que son uno. Entonces nosotros tenemos que entender que Pablo aquí no está enseñando que Cristo es un ser creado, porque entonces estaría aceptando el punto central de esa herejía que estaba infiltrándose en la iglesia en Colosa. Esa herejía enseñaba eso precisamente, que Cristo era una de las más prominentes emanaciones de Dios. Y esa enseñanza entonces entraría en franca contradicción con el objetivo de esta epístola, que es precisamente combatir esas falsas enseñanzas que se estaban infiltrando en Colosas. Pero también el afirmar de que este término primogénito, para señalar que Cristo es un ser creado, choca con la armonía. Eso también, decir que Cristo es un ser creado, choca con la armonía del contexto inmediato que nosotros podemos ver en estos versos. Pablo acaba de describir a Cristo como la imagen perfecta, la imagen completa de Dios. Y en el versículo siguiente se refiere a Él como el creador de todo lo que existe. Entonces, ¿cómo es posible que fuera Él mismo un ser creado? ¿Cómo es posible esto? También el versículo 17 declara que Él es antes de todas las cosas. Cristo existía antes de que todo fuera creado. Entonces solamente Dios existía antes de la creación. No existía ningún otro ser creado antes de la creación. Imposible. Entonces, lejos de ser una de muchas emanaciones procedentes de Dios, Jesús es su imagen perfecta. Es el heredero preeminente sobre toda la creación. Eso es lo que quiere decir, que a Cristo se le ha de dar todo el poder, todo el dominio. Es lo que leemos en la palabra, es lo que leemos en el Apocalipsis. Ese es el significado de esa palabra. Él existía desde antes de la creación. Entonces, esas verdades determinan quién es en relación con Dios. Pero Pablo todavía no ha terminado y
con respecto a esta defensa de lo que es la primacía de Cristo, lo que es la preeminencia de Cristo. Y en el segundo punto, entonces, él refuta otra falsa enseñanza de los herejes colosenses, o de los herejes, bueno, sí, los herejes colosenses que estaban tratando de quitar la paz a la iglesia de Colosas, o en Colosas. Verso 16 y verso 17, ¿lo podemos leer? Porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes, o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y en él todas las cosas permanecen. Pablo cita 3 razones que confirman la primacía de Jesús sobre la creación. En primer lugar, dice que él es el creador. Los falsos maestros de Colosas consideraban a Jesús como la primera y más importante de todas las emanaciones de Dios, pero creían asimismo que solo un ser muy por debajo de su nivel pudo haber creado el universo material. Pablo refuta esa blasfemia, insistiendo que por él, por Cristo, fueron creadas todas las cosas. Y esa verdad también es ratificada por el apóstol Juan en Juan 1.3. Juan 1.3 afirma eso, pero también por el autor de la epístola a los Hebreos, Hebreos 1.2. Amén. Los herejes que estaban en Colosas en aquel tiempo pensaban que la materia era mala. Ellos declaraban que era imposible que Dios, siendo bueno, o cualquier emanación buena, pudiera haber creado la materia. También, mis hermanos, en nuestro entorno podemos encontrarnos gente que también quieren afirmar o presentar el hecho de que la materia, de todo lo físico, es malo. Y no es así, mis hermanos. También que la palabra de Dios nos habla a nosotros de que la carne batalla contra nuestros espíritus. En eso estamos claros, mis hermanos. Pero no podemos pensar que lo que ha sido creado por Dios necesariamente es totalmente malo. Es totalmente malo. No, mis hermanos. No, mis hermanos. Está dañada, claro, está corrompida por el pecado, la materia, la creación. Pero incluso esta materia, esta creación ha de ser purificada. Es decir, que a fin de cuentas, incluso cuando nosotros hablamos el miércoles pasado acerca del estado intermedio, ese cuerpo que está en ese lugar de descanso para el cuerpo cristiano, esa alma, pero mejor dicho, esa alma que está en ese lugar de descanso, en lo que llega Cristo, en lo que llega su segunda venida, en lo que llega la resurrección, es un alma que está incompleta. Está incompleta porque necesita volverse a unir a ese cuerpo físico. La palabra de Dios nos dice a nosotros, no sé si usted ha leído el Salmo 19. El Salmo 19 habla acerca de la creación y de cómo la creación alaba, glorifica a Dios. El Salmo 19 es una buena porción de las escrituras que nos hablan que no todo lo físico, porque haya sido contaminado por el pecado, hay que desecharlo. Esa es también una buena razón para usted defender su fe delante de estos hermanos cristianos que, no estoy hablando de los testigos de Jehová, sino hermanos dentro del movimiento evangélico, que solamente enfatizan, no, que lo espiritual es lo único. Sí, mis hermanos, es lo importante, es lo eterno, pero siempre tengamos en cuenta que Dios nos ha dado estos cuerpos y estos cuerpos también van a ser redimidos. Amén. Estos cuerpos van a ser también redimidos, porque no es que vamos a pasar la eternidad con las almas, con el espíritu solamente. Este cuerpo va a ser transformado también, va a ser glorificado. También Romanos capítulo 1, verso 20 nos habla acerca de la creación. De cómo dice Romanos 1:20, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Entonces, al igual que quienes niegan la deidad de Cristo, los que lo rechazan como creador,
Los que rechazan que esto fue algo bueno que Dios hizo en su momento, también están exhibiendo una mente entenebrecida por el pecado y cegada por Satanás. Amén. Pero también Jesús tiene primacía sobre toda creación. Sobre toda la creación, sobre todo lo creado, porque Él es antes de toda la cosa. Antes de que el universo comenzara, Él ya existía. Como Él le dijo a los judíos en Juan 8:58, de cierto os digo, que antes que Abraham fuese yo soy. No dijo yo era. Entonces es el eterno presente, el Yahvé, el Jehová, que siempre vive en un eterno presente. No yo era, yo fui o yo seré, no, yo soy. Yo soy. Como dijo el profeta Miqueas, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. O como dijo también el autor a Apocalipsis, el apóstol Juan, Él es el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Él es. Él es. Cualquiera que existiera antes de que el tiempo comenzara en la creación es eterno, y solo Dios es eterno. Amén. Solo Dios es eterno, y por eso Jesús es Dios, porque es eterno. Una tercera razón que evidencia la primacía de Jesús sobre la creación es, como nos dice aquí esta palabra, que en Él subsisten todas las cosas. Jesús no solamente es el que creó el universo, sino que también lo sustenta. Podría decirse que Él mantiene unidas todas las cosas, para que las cosas sigan funcionando. Ese sol está ahí porque Dios determinó, como dice el salmista, también Dios determinó los límites. Esa brisa que podemos sentir es porque Dios así lo ha determinado. Dios controla todas las cosas. Es el poder que subyace detrás del universo. Es la fuerza de gravedad, es la fuerza centrífuga y centrípeta. Es quien mantiene a todos los cuerpos del espacio en movimiento. Es la energía del universo. Como dice Hebreos 1:3, porque Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Amén. Es a ese Cristo a quien nosotros servimos. Número 3, vamos a ver su relación con el mundo invisible. Verso 16, volvemos al verso 16. Vamos a ponerle ahí la parte C, donde dice, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Ahí nosotros podemos ver las diversas jerarquías de ángeles. Jesús no es un ángel como pretendían enseñar los herejes del siglo I y como todavía pretenden enseñar los testigos de Jehová de ahora. No es un ángel, por Él está por encima de todo. El autor a los hebreos hace esa importante distinción entre Cristo y los ángeles. Hebreos 1:7-8 dice, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. O como también nos dice Efesios 1:21, para hacer referencia a cómo Jesús ha sido exaltado. Dice, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Por encima. Pero también lo que nos dice Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Pero si eso no le basta, Primera de Pedro capítulo 3 verso 22 dice, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Hermanos, las escrituras son claras al afirmar que Jesús no es un ángel, sino el creador de los ángeles. Está por encima Jesús de los ángeles
que en realidad lo adoran y están bajo su autoridad. La relación de Jesús con el mundo invisible, al igual que su relación con el universo visible, prueba de que Él es Dios. De que Él es Dios. Y por último, vamos a ver la relación de Jesús con la iglesia, verso 18. ¿Lo puede leer conmigo? Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. En esos versos, mis hermanos, Pablo presenta 4 verdades acerca de la relación de Cristo con la iglesia. En primer lugar, Cristo es la cabeza de la iglesia. Hay muchas imágenes que nosotros leemos en las Escrituras para describir a la iglesia. A la iglesia se le compara con una familia, se le compara con un reino, se le compara con un viñedo, con un rebaño, con un edificio, con una novia. ¿Usted lo ha leído en algún pasaje de esto? Pues no se lo traje hoy. Todas esas son imágenes de cómo se representa la iglesia. Pero la imagen más profunda, sin paralelo en el Antiguo Testamento, es la del cuerpo. La iglesia es un cuerpo y Cristo es su cabeza. Y esto no se señala en el concepto, por ejemplo, de una organización. Dice, ¿quién es la cabeza de esta organización? Fulano. No, porque muchas veces en una organización, la organización puede funcionar sin la cabeza, ¿verdad? Pero aquí está haciendo referencia a un organismo vivo. Y usted sabe que un organismo vivo no puede existir sin la cabeza. ¿Sabía usted eso? Eso es biología básica. ¿Verdad que sí? Biología básica. Entonces, así es que somos comparados. Él controla cada parte del cuerpo y le da vida y dirección. Eso es Cristo. Y esa dirección es a través de cada miembro del cuerpo. Él le confiere unidad, Él fortalece, coordina la diversidad de dones y ministerios al interior del cuerpo. De la misma manera, Él dirige al cuerpo a la reciprocidad, pues cada miembro sostiene a los demás y les sirve. Es así que somos comparados, mis hermanos, como iglesia, a tener a Cristo como nuestra cabeza. Él es la cabeza de su iglesia. Pero otra cosa que también nosotros podemos ver, que Él es el principio de la iglesia. Amén. Y se usa aquí en un doble sentido de origen y de primacía. Lo primero que nosotros sabemos es que Él nos escogió a nosotros antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Él nos escogió ¿para qué? ¿Para qué Él nos escogió? Para la alabanza de su gloria, una buena opción, ¿sí? ¿Para qué otra cosa más? ¿Para qué nos escogió? Aparte de alabanza de su gloria. Para que seamos suyos. Sí. Sí, pero ante todo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Eso es lo que dice Efesios 1:4. Él es quien da vida a su iglesia. Su muerte en sacrificio y su resurrección por nosotros nos dieron vida nueva. Jesús como cabeza del cuerpo tiene esa posición suprema, la jerarquía más alta en la iglesia. Él es el principio, Él es quien le dio origen. Por eso una iglesia que niega estas verdades que vemos en las Escrituras acerca de Jesucristo, ni siquiera se le puede llamar iglesia. Ni siquiera se le puede llamar iglesia. Bueno, ellos bien hacen esos herejes de los testigos, porque ni siquiera le ponen iglesia. ¿Cómo es que le llaman a las reuniones de ellos? Salón, exactamente. Número 3, Cristo es el primogénito de entre los muertos, ¿verdad? ¿Por qué es el primogénito en este caso? Porque tuvo el primer lugar, ¿verdad? La primacía, y fue el primero que resucitó. Acuérdense de lo que estuvimos hablando, el estudio, creo que hace 2 semanas, el miércoles. Decía que el único que resucitó y permanece vivo es Cristo, hasta ahora.
Lázaro, que él resucitó, vivió en ese momento, murió, ahí está muerto. Todos los que nosotros leemos en las Escrituras que fueron resucitados murieron. El único que permanece vivo es Cristo, con un cuerpo glorificado. ¿Ah? Un cuerpo que, como le decía, tiene todavía esas marcas en sus manos, en sus costados, señal de su muerte expiatoria por nosotros. Yo le decía que quizás es el único cuerpo que va a tener esas marcas, porque esperamos, ¿verdad?, que nuestros cuerpos van a ser renovados totalmente, pero como una señal visible de que nosotros estaremos allí en su presencia por ese sacrificio que Él hizo en nuestro lugar. Amén. Por esa razón, número 4, Cristo es preeminente a causa de su muerte, a causa de su resurrección. Jesús tiene el primer lugar en todo. Y Pablo lo recalca resumiéndolo en el versículo 18. Quiere insistir tanto como le es posible que Jesús no es una simple emanación de Dios. Amén. No es una simple emanación de Dios. Jesús reina soberano en el mundo visible, en el mundo invisible y en la iglesia. Y Pablo recopila su argumento en el versículo 19 cuando él dice, porque a él le agradó, porque agradó al Padre, mejor dicho, que en él habitara toda la plenitud. Toda la plenitud. Toda la plenitud. En él habita toda la plenitud. ¿De la plenitud de qué? ¿Qué es lo que habita en él? Toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud de la deidad. Por esa razón Pablo le dice, no es necesario recurrir a los ángeles para alcanzar salvación. En cambio, en Cristo y solo en Él, los creyentes estamos completos. Amén. Y ese es el tema de Colosenses. Lo encontramos en el capítulo 2, verso 10. ¿Se acuerda que le dije que ese era el tema en la introducción de esta serie? Estamos completos en Él. O como también dijo el apóstol Juan en Juan 1:16, pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Toda la plenitud de Cristo está disponible para los creyentes. Toda su deidad, todo lo que es Él está disponible para los creyentes. Entonces la pregunta que tendríamos que hacernos en esta mañana, ¿cuál debe de ser nuestra respuesta ante las gloriosas verdades de Cristo en este pasaje? ¿Cuál debe de ser su respuesta si usted se hace llamar cristiano? ¿Cómo usted debe de responder ante estas gloriosas verdades? ¿Cómo usted debe de actuar? ¿Qué el Señor espera de usted? ¿Qué usted va a hacer con esto? Es necesario, mis hermanos, que nosotros comencemos nuestra faena diaria, en nuestro diario vivir, en el resto del tiempo que nos queda en esta tierra, haciendo de Cristo y sus virtudes lo más importante en nuestra vida. Y eso se logra solamente cuando podemos vivir una vida de alabanza. Una vida de alabanza precisamente por haber sido trasladados de las tinieblas, de la ignorancia, al reino del amado Hijo de Dios, Jesucristo. Esa debe ser una actitud humilde, la que somos llamados a mostrar cuando escuchamos estas verdades. Aquel que todo lo llena, aquel que ha sido desde la eternidad, vino y tomó forma humana, se humilló hasta lo sumo, como leímos ahí en Filipenses, para que nosotros pudiéramos recibir salvación, para que nosotros pudiéramos ser librados del dominio, de las potestades de este siglo malo, para que nosotros pudiéramos vivir en paz con Él por toda la eternidad. ¿Habrá algo en nuestra vida que nosotros le neguemos a Cristo, ya habiendo Él hecho todo por nosotros?
Habrá algo en nuestra vida que será un sacrificio tan grande que yo no esté dispuesto a hacerlo por Cristo. Pero muchas veces como cristianos, nuestra actitud es como que Él lo hizo porque tenía que hacerlo. Era obligación de Él hacerlo. Y esa actitud nos hace igual que cualquier otro movimiento hereje que niegue las verdades que nosotros vemos en estos pasajes. No debe de haber nada en nuestra vida que nos lleve a poner de lado nuestro compromiso de consagración, de entrega por completo al Señor. Yo oro y le pido al Señor que nosotros seamos personas que realmente el Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones para que estas verdades nos lleven entonces a una mayor dedicación a su obra y a su reino. Pero usted también como cristiano, o como persona mejor dicho, debe de autoexaminarse. ¿Realmente mi vida va acorde con lo que Dios ha revelado en su palabra? ¿Soy yo una persona en la cual Cristo es mi Señor, mi Rey, mi todo? ¿O por el contrario, necesito en esta mañana venir en arrepentimiento delante de Él porque he vivido una vida de engaño? He vivido una vida pensando que estaba dentro del reino de la luz y todavía pertenecía al reino de las tinieblas. La invitación siempre está abierta mientras estemos en estos cuerpos físicos, y es que podamos venir delante de Él en arrepentimiento y fe, que nos podamos acercar a Él en arrepentimiento y fe, reconociendo nuestra condición, pidiendo su auxilio. Y lo maravilloso que nosotros podemos aprender de este gran Dios, gran Señor, es que a pesar de su majestad, su poder, su gloria, a pesar de todo lo que Él es, Él está dispuesto a recibirnos si venimos delante de Él en arrepentimiento y fe, confesando nuestros pecados, para que así entonces Él venga a ocupar real y efectiva y definitivamente el lugar que Él se merece. Estemos de pie, mis hermanos, y oremos al Señor.